pero el proyecto de Robin Hood no hubiese sido posible sin el apoyo de mi familia y sobre todo sin el apoyo de mi compañera. Si a mí económicamente y emocionalmente nadie me hubiese apoyado en este proyecto, esto solo no se saca. Hay que un poco quitarnos de la cabeza ese discurso de el quieres, puedes, y si tú quieres solo puedes hacerlo, solo necesitas fuerza de voluntad. Esos son gilipolleces. Bienvenidos y bienvenidas a La Canadiense. En el programa de hoy hablaremos sobre un sector que suscita bastante escepticismo en el seno de la sociedad. Hoy hablaremos con Robin Hood, él es youtuber. Muchísimas gracias, Rubén, por venir a La Canadiense. Gracias por invitarme. Lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, deseando que me hagas las preguntas. Rubén es originario de Sevilla, pero estás viviendo ahora en Valencia. Sí, bueno, yo nací en Sevilla, pero también me he criado, parte de mi vida también va en las Islas Canarias, en Gran Canaria en concreto. Lo primero que te quería preguntar es, ¿cuánto tiempo llevas haciendo contenido audiovisual? Pues llevaré unos 3 años aproximadamente. Empecé en Facebook, pero últimamente sí que le estoy dedicando más tiempo a YouTube. Hay un estereotipo en el imaginario colectivo de la sociedad de que los youtubers, de los creadores de contenido, digamos que solo se dedican a esto. ¿Tú antes de generar este tipo de contenido has trabajado en alguna otra cosa? Claro, yo creo que, yo creo contenido en base a mis vivencias pasadas, ¿no? O sea, yo antes de ser youtuber, pues he trabajado en el campo, he hecho muchísimos trabajos, ¿no? Pero entre ellos, los que más me marcaron fue mi vivencia en el campo, en Andalucía, donde trabajaba la naranja, he trabajado también la papa, y bueno, las condiciones laborales allí son pésimas, o sea, de sol a sol, robo de jornada, robo de peonada, recortes de cuadrilla, o sea, cosas que poco a poco me hicieron pensar de, bueno, ¿en qué mundo estoy viviendo? ¿Sabes? ¿Por qué hay gente que tiene que estar 13 y 14 horas trabajando en jornadas interminables para después que encima te recorten el salario y levantarte todos los días a esa misma hora para que, bueno... Y a partir de ahí empieza un poco esa concienciación, no política, porque en aquel momento no era política, pero sí conciencia de clase, ¿no? De entender cuál era mi posición y que aquello no estaba bien, ¿no? Después del campo andaluz, pues decido con unos cuantos de euros y gracias a mi familia, pues recojo cierto dinero y mis amigos me proponen pues de ir a Londres. Y en una tarde pues decido irme y allí empieza pues otro tipo de explotación laboral, que en este caso era la hostelería. Yo voy a Londres sin saber ni papa de inglés, empiezo a trabajar en un McDonald's y bueno, allí te puedes imaginar, ¿no? Las condiciones más o menos las mismas, solo que un trabajo muy monótono, un día detrás de otro. Llego a tener incluso tendinitis de estar siempre friendo patatas en la misma posición, el mismo trabajo. Y bueno, después de eso empiezo en otro trabajo parecido, también en cocina, donde ahí sí que empiezo a revelarme un poco más y a decir, oye, estoy cansado de esta vida, ¿cómo es posible que yo tenga que levantarme todos los días a las 4 de la mañana, acabar reventado, llegar a casa, al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo, es trabajo, casa, casa, trabajo? ¿Cómo es posible que todos tengamos que vivir en estas condiciones y cómo es posible que el mundo esté dirigido de esta forma, ¿no? Empieza uno a hacerse preguntas y ese yo creo que es el momento en el que yo empiezo a politizarme. Empiezo a rebelarme, en parte con los jefes de esa empresa, porque me exigían pues que en vez de terminar a las 2, que terminase a las 2:15 o a las 2:30 todos los días, que hiciera productos que no estaban dentro de mi jornada laboral. Yo empiezo a rebelarme y también empiezo a decir a mis compañeras y mis compañeros que aquello no estaba bien, y que nuestra jornada de trabajo acaba a 1 hora y que si quieren más tiempo pues que nos lo tienen que pagar y que todas esas horas extras nos las tienen que pagar si quieren que sigamos, ¿no? Claro, el hecho de intentar crear comunidad entre mis compañeros de cocina, eso hace que a mí se me vea como una figura rebelde
y por lo tanto se me traslada a otro sitio por rebelde, ¿no? Misma empresa, diferente tienda. Y en esta tienda pues empiezo a hacer lo mismo y incluso pues desafío un poco al encargado diciéndole que si era capaz de hacer el tiempo del producto que estaba establecido en la hoja de ruta, en el papel, pues que yo era capaz de trabajar gratis durante una semana. Claro, él a no ser capaz de hacerlo, pues se enfadó conmigo. Claro, yo todo esto lo hago en un entorno donde están todos mis compañeros alrededor. Claro, que eso despierta pues cuestionar la autoridad de la cocina, ¿no? Y entre todas esas personas, pues había que a día de hoy es amigo mío, una persona muy politizada que estaba escuchando todo lo que estaba pasando, ¿no? Y que allí, pues él me dice, oye, tío, ten cuidado que te van a echar, no sigas en ese rollo, no desafíes todos los días, que... Y me dice, ¿por qué no te vienes conmigo al Labour Party, al Partido Laborista inglés, ¿no? Y claro, yo aquello no lo entendía, sí que ya tenía cierta concienciación por lo que había pasado con el 15M y tal, sí que aquello, todo lo que arrastró, sí que me había llegado, ¿no? Empiezo a meterme en política, empiezo a preguntarle a esta persona todas las preguntas que me suscitaban, pues, algún tipo de... que quería saber, ¿no? Él me las responde a todas, empiezo a militar en un partido político y ahí empiezo, ¿no? Ese sería un poco el resumen. Al final de las injusticias laborales nace tu interés en política y de ahí trasladar digamos que a tus compañeros, pero en vez de a los compañeros, a la sociedad. Claro. Y tu después, contenido. Claro, después esa rabia, digamos, una vez que ya empiezo a estar un poquito más politizado, empiezo pues a reflejarla en las redes, ¿no? Bueno, todos conocemos YouTube, pero hay cierto oscurantismo porque no se sabe mucho de él, sabemos los influencers que hay, los youtubers y tal, pero a nivel de ingresos, ¿cómo monetiza YouTube? A ver, YouTube monetiza, primero necesitas pues 1000 seguidores, después 4000 horas de visualizaciones y a partir de ahí, pues dependiendo de cuántas visualizaciones tiene tu vídeo, se te paga más o menos. Normalmente se te pagan 1 euro por cada 1000 visualizaciones. Ese sería más o menos el resumen. ¿Consideras que es un trabajo? Sí, es un trabajo, claro. O sea, porque si yo, por ejemplo, me levanto por la mañana y tengo que leer la prensa, tengo que informarme, tengo que grabarme, tengo que editar, todo eso conlleva un trabajo. Todo trabajo, en teoría, va de la mano de una regulación laboral. En YouTube, ¿los youtubers tienen algún tipo de contrato o de documentación que ratifique que son trabajadores? No precisamente. De hecho, yo cuando hablo con abogados parece que hay una especie de limbo legal en torno a esta figura del youtuber porque es tan relativamente moderna que todavía no se ha establecido un marco legal en el que poder defendernos, ¿no? ¿Y existe algún tipo de baja laboral, por ejemplo, por paternidad o porque estás enfermo y tienes que dejar de crear contenido? No, tú eres esclavo de tu contenido y si no creas contenido un día, Google o YouTube no te van a pagar. Al final eres un producto, ¿no? De esta plataforma y te debes a él. Claro que sí. Cuando tienes que crear contenido, ¿esto puede generar una extrema dependencia en las redes sociales? Cuando haces contenido, el objetivo de YouTube o lo que YouTube a ti te dice es que tú tienes que mantener a la persona, al usuario, el máximo tiempo posible en el canal o en el vídeo. Y de esa forma YouTube te dice, si consigues hacerlo, nosotros te promocionamos. Por lo tanto, si yo hablo de un contenido que no vaya a tener mucha repercusión, si no soy capaz de mantener a la persona en la pantalla, YouTube no me va a ayudar. YouTube lo que quiere es hacer dinero. Entonces tienes que ser productivo al capital, claro. En este caso a YouTube, ¿no? Entonces yo, desde mi punto de vista, lo que intento es compaginar eso, sabiendo que estoy siendo explotado también por esas lógicas del capital, e intentar trasladar ese discurso y mezclarlo con un discurso de izquierda y obrero, ¿no? ¿Cuántas horas dedicas más o menos al día? Hay que aclarar, o sea, dependiendo, porque hay creadores de contenido a los que yo denomino slowtube, es decir, que hacen un contenido más extenso, con una producción un poco más compleja, que requiere varios días de edición, y yo lo que me enfoco es una creación más rápida, más al momento, más en la actualidad, a la que denomino fasttube. No son muy originales los nombres, pero creo que se entiende la idea, ¿no? Entonces, pues yo tardo eso, más o menos entre 2, 3, 4 horas, dependiendo del vídeo. Rubén, ¿cuánto es el tiempo máximo que has dedicado a la edición o creación de un vídeo? Pues
Muchísimas horas, pues no lo sé, dependiendo del vídeo, pero 10, 11, 12 horas, o incluso levantarme muy temprano por la mañana y saber que tengo que editar, que saber que tengo que llegar a las horas, porque el máximo de audiencia está a una hora concreta, por lo tanto tu vídeo tiene que estar listo para esa hora y meter... Es una presión constante y una ansiedad constante que se sufre mucho, sobre todo a nivel de salud mental, se sufre muchísimo, ¿no? Pero bueno, en ese estamos. Aunque en la mayoría de vídeos sales solo, ¿tienes alguna persona que te ayude a editar los vídeos o lo haces tú exclusivamente solo? Sí, bueno, la edición sí que es verdad que me encargo yo, pero el proyecto de Robin Hood no hubiese sido posible sin el apoyo de mi familia y sobre todo sin el apoyo de mi compañera. Si a mí económicamente y emocionalmente nadie me hubiese apoyado en este proyecto, esto solo no se saca. Hay que un poco quitarnos de la cabeza ese discurso de el quieres, puedes, y si tú quieres solo puedes hacerlo, solo necesitas fuerza de voluntad. Esos son gilipolleces. Desmitificar un poco el discurso que lanza tu competencia, ¿no? Exacto, exacto. Este discurso liberal del si quieres, puedes es una tontería en este caso, porque yo sin ayuda no hubiese conseguido absolutamente nada. Quería ir un poco también a la dimensión social. ¿Qué se siente al ser un producto de YouTube? Bueno, que se sienta ser un producto del capital en general, porque yo soy un producto toda mi vida. O sea, al final, el estar explotado por terratenientes en Andalucía, el haber estado explotado por capitalistas de la hostelería en Londres y el estar explotado ahora por otros sectores capitalistas como YouTube, al final no es que haya mucha diferencia. Yo la parte positiva que saco de lo que hago es que al final, bueno, intento crear mi propio contenido. Pero sí que es verdad que yo al final, lo que bien decías antes, si yo mañana estoy enfermo y no puedo darme de baja, yo estoy forzado a hacer algún tipo de contenido porque necesito monetizar. Entonces, el sentirse alienado, yo creo que a nadie le gusta. De hecho, hay estadísticas que dicen que el 85% de las personas no están contentas con el trabajo que hacen. Y no están contentas porque están forzadas a hacerlo. O sea, el tú levantarte a las 7 de la mañana todos los días, eso no le puede gustar a nadie, a no ser que te guste lo que hace. Pero ¿a quién le gusta lo que hace a día de hoy cuando el trabajo no es voluntario? Es un trabajo forzado, porque si yo no voy a trabajar, si yo no abro el bar, no me pagan, y si no me pagan no pago el alquiler, y si no pago el alquiler me desahucian. ¿De qué libertad se habla, no? Por ejemplo, cuando habla Ayuso de la libertad y demás. Falacias. Exacto. ¿Cómo podemos hablar de libertad en un mundo donde nadie es libre de poder elegir a qué se quiere dedicar o qué es lo que quiere hacer, ¿no? Hay un Robin Hood, que es un personaje, detrás hay una persona. ¿Hasta qué punto el personaje se puede comer a la persona? Esta es una buena pregunta. A ver, por ejemplo, sí que es verdad que... A ver, yo creo que más o menos sí que somos la misma persona al final, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo me reúno en familia y sale algún tema político, sí que es verdad que se me señala rápido, ¿no? Porque a ver qué va a decir, a ver qué va a hacer, o cuando, por ejemplo, digo que... Nos pasa. o pasa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no diría que es un alter ego, al final soy yo. El hecho de politizarte, al final eso se convierte en parte de tu identidad, o sea que... Emocionalmente, bueno, imagino que hay trabajadores que se sienten muy orgullosos cuando el nivel de producción es muy alto. En tu caso, extrapolándolo, el nivel de producción es muy efectivo cuando hay muchas reproducciones. ¿Ha habido algún caso en el que tú esperes que vaya a haber mucha reproducción y luego no tienen nada de lo que esperas? ¿Cómo afecta esto? Muchísimo. De hecho, el hecho de crear contenido y ver que... verse también como una forma de ganarse la vida, esto, y que no vaya bien, es muy frustrante y te crea muchísima ansiedad. Yo, de hecho, en varias ocasiones he pensado en dejarlo. Y lo que te decía antes, no lo he dejado porque he tenido personas que me han estado ahí apoyando, no solo emocional, sino también de forma económica, ¿no? Que hay que hacerlo porque puede ir bien y hasta que al final, poquito a poco, las cosas han ido mejorando. Pero emocionalmente eres una víctima del algoritmo también, ¿no? Porque si tu vídeo no va bien, no monetiza. A no ser que tengas, por ejemplo, plataformas como Patreon, que ayudan a destensionar esa relación que tienes con la plataforma, porque ellos sí que te apoyan económicamente y eres mucho más libre a la hora de decidir qué contenido vas a hacer o no, ¿no?
YouTube, digamos que apremia un poco el contenido visceral que hacen algunas personas que no queremos mencionar aquí. ¿Crees que debería haber algún código ético o algún estatuto por parte de esta plataforma? Porque luego reproducen los comportamientos de muchos chavales y eso, ¿crees que debería haber algún código ético para reducir un poco este discurso? A lo que YouTube le interesa es monetizar, mantener al usuario dentro de la plataforma y claro, el contenido visceral que lanzan estos fachatubers, ¿no? Por denominarlo de algún modo, es crear ese contenido muy visceral y que la gente entiende de un modo muy rápido y que ayuda al algoritmo a mantener a la persona en el sitio. Es por eso que ellos tienen en muchos casos más éxito, porque el discurso que se hace desde la izquierda es un discurso más profundo, más basado en la razón, y es complicado cuando presentas un argumento emocional con un argumento racional en el que necesitas reflexionar, ¿no? ¿Qué se siente el influir en mucha gente? Yo creo que no sé si realmente influyo en mucha gente, pero bueno, el hecho de que, pues sí, si creces un poco en seguidores y ves que tu mensaje se acepta, pues sí que te entra un poco el sentido de responsabilidad, cuidado lo que vas a decir, estudia bien lo que estás diciendo, tienes que estar seguro, porque claro, el hecho, pues si yo hago una cagada, pues me van a dar por todos lados, ¿no? Entonces, a medida que vas creciendo tienes mucha más responsabilidad a la hora de dar ciertos discursos, ¿no? Pero eso no implica que mi discurso sea más o menos radical, sino tiene que estar bien estructurado, bien razonado, y eso implica estudio y demás, ¿no? Quiero hacerte una pregunta para intentar desmitificar un poco este hito neoliberal. ¿Crees que todo el mundo puede ser youtuber? No. O sea, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Puede ser youtuber si tienes los medios. O sea, porque el hecho de decir si quieres puedes, eso es inviable, porque necesitas pues estudios de algoritmos, necesitas alguien que te sostenga económicamente, necesitas tiempo, necesitas muchísimas cosas y eso implica el quieres puede, o sea, se desmistifica en todos estos factores que implican el que tú puedas o no puedas hacerlo. Como una persona que se ha criado en un barrio de Sevilla de su eminencia, que tiene que levantarse a las 6 de la mañana y que quiere ser youtuber, pero que nadie puede sostenerle económicamente, en comparación con una persona del barrio de Salamanca que su familia pues tiene dinero a raudales, ese tío seguramente tendrá más posibilidades de ser youtuber que una persona de barrio de clase trabajadora. Esos son factores que determinan tu futuro. Esta temporada hemos iniciado una sección que se llama Tú Preguntas, donde la gente a través de Instagram nos hace preguntas para las personas entrevistadas. Un chico nos pregunta cómo es la fecha de caducidad a largo plazo de un youtuber. Es decir, ¿tú ves recorrido a largo plazo en tu proyecto? A ver, yo de momento sí. Si veo que el proyecto sigue adelante, si veo que hay gente que me apoya y si veo que la gente pues le agrada y está dispuesta a apoyarme, por supuesto que tiene largo recorrido. Pero en el momento que no lo tenga, pues habrá que buscar otra alternativa y punto. O sea, no... La segunda pregunta iba un poco en relación a esa. Un youtuber que es de izquierdas o hace contenido en contra de las patronales y este tipo de cosas es un personaje público. Luego, si deja de emitir, ¿le va a costar mucho encontrar trabajo en algún sitio? Seguramente. O sea, fíjate que figuras tan importantes como Cintora, por ejemplo, que han estado, aunque no sea youtuber, pero ha estado en el plano mediático, en el momento en el que lo han quitado del medio, pues todavía le cuesta encontrar una posición dentro de la televisión. Una persona como yo, pues imagínate, ¿no? Claro que me va a costar. Una de las cosas que preguntamos aquí siempre en La Canadiense es cómo el trabajador o la trabajadora mejoraría sus condiciones de trabajo. Como trabajador de YouTube, como es un trabajo que relativamente es muy nuevo, es reciente, realmente no se han encontrado formas reales de decir vamos a combatir, pero la única lucha, como a cualquier otra multinacional, como a la patronal en general, la única lucha que nos queda es organizarnos. Los trabajadores de YouTube, los creadores de contenido, unirnos y crear algún tipo de rama sindical y plantar batalla desde el plano legal. Esa es la única vía que nos queda. Y esto de enfrentarte solo ante el mundo tan grande audiovisual, ¿cómo repercute en la salud mental? Pues mal, teniendo en cuenta que al final la batalla pues te obliga a estar solo, te individualiza y cualquier batalla individual te lleva a sentirte pues infravalorado,
cuando realmente la batalla se debería plantear con otros creadores de contenido, pero el problema es que YouTube te hace creer que eres tú el creador, que tú eres el autónomo, que tú puedes, y te llegas a creer ese discurso. Pero en el momento en el que un vídeo tuyo no monetiza lo suficiente, en el momento en el que se encadenan 2, 3, 4 vídeos que no llegan a monetizar lo suficiente, ¿yo cómo puedo sobrevivir cuando el salario baja incluso al salario mínimo? Entonces, ese es un problema que hay que plantear desde el plano legal, porque si yo, que soy creador de contenido, no puedo depender siempre de que mis vídeos tengan éxito, cuando una multinacional tan grande como YouTube se está lucrando continuamente de mi contenido y el del contenido de los demás creadores de contenido, ¿no? Entonces, se tiene que plantear decir, oye, debemos llegar a un pacto en el que vosotros que estáis parasitando nuestro contenido, porque al final lo único que tenéis es la plataforma y los creadores somos nosotros y los que monetizamos somos nosotros, se deberían crear este tipo de situaciones en las que si yo, por lo que sea, no me encuentro bien, YouTube me tiene que recompensar, me tiene que ayudar, pero claro, eso no va a venir de YouTube, eso vendrá de la lucha y de la organización, como siempre. Este vídeo no te va a desmonetizar, ¿no? Yo espero que no. Yo espero que no. Otra de las cosas que queríamos preguntarte es si, bueno, a ver, digamos que ser una imagen pública va inextricablemente unido, por desgracia, a recibir tanto alabanzas como acoso. Entonces, ¿tú te has visto perjudicado por este tipo de situación o conoces a algún compañero que lo han reconocido por la calle y ha sufrido acoso? Por la calle, no. Por el momento espero que nunca pase, pero no, en la calle no recibo acoso. Pero en las redes sí. En las redes sí que he recibido acoso, amenaza, alguna que otra pues amenaza de muerte, o si te veo en la calle tal, y cosas así, ¿no? O, por ejemplo, estos monetizadores de odio que parasitan tu contenido y después mandan a sus hordas de trolls pues a tu vídeo o a lo que estés haciendo, y pues van allí a insultarte, crear comentarios, dar dislike a tu... Pero bueno, más allá de eso, no. En general, pues el 90%, vamos a decir, son todos mensajes positivos, de apoyo y demás, ¿no? No me puedo quejar por el momento. Rubén, estamos acabando ya. Como siempre, muchísimas gracias por venir aquí. Aquí hablamos mucho de sindicalismo. ¿Conoces alguna plataforma fuera de las instituciones sindicales más conocidas en el Estado español que haga un respaldo o recoja a trabajadores de YouTube? Sí, de hecho yo milito en CNT y creo que es el sindicato más transparente y más independiente pues al Estado, el más claro, y el que de hecho estamos tratando este tema sobre el tema del trabajo dentro de YouTube, en este caso los youtubers, y me están ayudando, me están asesorando laboralmente, y yo desde aquí mando un mensaje a todo el mundo y que se sindique y que no se quede en el qué mal están las cosas, qué mal me trata mi jefe, y que luche por sus condiciones, por mejorar sus condiciones laborales. Que vaya más de una conversación de bar, ¿no? Exacto, exacto, que vaya más a más... Y ya que estamos, pues que se sindiquen en la CNT, por supuesto. Además de los sindicatos, otro actor muy importante son los partidos políticos. Creo que ahora mismo los youtubers son un perfil que son muy influyentes, sobre todo en la juventud. ¿Crees que la clase política se debería acercar hacia estos referentes culturales para intentar controlar un poco el discurso político? Sí, de hecho creo que ya lo hacen. Creo que ya lo hacen, tanto de izquierda como de extrema derecha o de derecha extrema. Se acercan a los youtubers para intentar ganar a la audiencia, pero clarísimo. Muchas gracias, Rubén, por venir a La Canadiense. Gracias. Nosotros, para finalizar las entrevistas, siempre le pedimos al entrevistado que envíe un mensaje final, mirando a cámara, a las instituciones que él considere pertinente para que cambien las cosas. Pues a ver, yo el mensaje que le doy a la ciudadanía en general es que primero que se conciencie del problema que tenemos, no tan solo a nivel social, sino como ecológico, y que una vez concienciado, una vez que entienda el problema, que luche, que acuda a cualquier sindicato, que acuda a movimientos sociales. Yo en mi caso milito en CNT, milito en Extinction Rebellion, y apoyo a algunos partidos políticos que considero que, aunque hacen reformas y no van a mejorar o no van a cambiar completamente el sistema,
pues obviamente no se puede categorizar al mismo nivel, por ejemplo, a Julián Guita que a Mariano Rajoy, ¿no? Estaríamos todos locos. Por lo tanto, elegir la mejor opción política, militar en un sindicato de clase transparente y contundente y también en algún tipo de movimiento ecológico, por lo menos así es como lo veo yo. Muchísimas gracias, Rubén, por venir a La Canadiense una vez más. Como vemos, el mundo del YouTube no es ese mundo de brilli brilli que tanto nos han querido vender desde el dogma ultra neoliberal, sino que bueno, también tiene sus cosas en salud mental y salud física. Y sobre todo, muchísima dedicación. Como siempre decimos, sindicaos, militad en partidos políticos y nada, os dejamos con el tráiler del siguiente capítulo. Disfrutad y salud. Si has tenido algún tipo de secuela física por realizar este trabajo. Al final, no sé si conocéis el pegamento, el Loctite, el cianocrilato, lo que es. Bueno, pues eran mis tiritas diarias. Yo tenía que pegarme todas las heridas con cianocrilato porque si no se me abrían. O sea, si en algún momento me cortaba con una sierra, yo tenía que pegarme con pegamento esa herida porque era imposible si no trabajar, porque estabas manchando de sangre todos los moldes que tenían que quedar impolutos.